Hola, mi nombre es Brandon Barrera, Carrent 5990-3824. A continuación voy a realizar una pequeña explicación de una relación de muchos a muchos que se generó, o que nosotros creamos más bien, en nuestra implementación de base de datos sobre el proyecto final de administración de torneos de fútbol. Para este caso, escogí, o a mí me tocó, eh, la relación pagar-árbitro. Esta viene desde torneo, pagar hacia muchos árbitros. Muchos torneos pueden pagar muchos árbitros y viceversa, ¿verdad? Esta relación como tal, ya transformada en, en el diagrama relacional, se transforma en una tabla. Esta va desde árbitro hacia torneo, o si quieren verlo desde torneo hacia árbitro, ¿verdad? Tiene los atributos ID árbitro, ID torneo, ID pago y fecha de pago. A continuación les voy a mostrar cómo... A continuación pues vamos a explicar cada query de los incisos, de los 10 incisos que solicitó el ingeniero. El primero pues es la creación de la tabla y sus llaves primarias y foráneas, que se genera de la relación de muchos a muchos del diagrama ER. Para esta relación pues creamos la tabla pagar árbitro. Tiene los campos ID pago de tipo número de tamaño 8, fecha de pago de tipo date, ID torneo y ID árbitro, ambos de tipo number y de tamaño 8. Todos estos campos son not null, no admiten nulos, porque prácticamente para poder generar un ID pago se necesita una fecha para saber exactamente cuándo se realizó el pago al árbitro. Necesitamos saber un torneo para saber en qué torneo este árbitro dirigió y por lo cual debe ser pagado. Y también necesitamos saber a qué árbitro estamos pagando, y eso es por medio del ID árbitro. Si no tuviéramos ninguno de estos campos o alguno de ellos, no podríamos generar el ID pago, ¿verdad? A continuación creamos la llave primaria. Para esta tabla la llave primaria la llamamos como PK pagar árbitro. Primary key, esto va hacia el ID pago. Luego tenemos la primera llave foránea que la llamamos pagar árbitro torneo FK. Foreign key, esto pues es para el ID árbitro, hace referencia a torneo, al campo de ID torneo. Luego tenemos la segunda llave foránea, que es la de pagar árbitro FK. Esto es para el ID árbitro y hace referencia a la tabla árbitro en el campo ID árbitro, ¿sí? Bien, a continuación voy a correr este script para corroborar de que creamos la tabla de manera correcta. Aquí nos dice tabla pagar árbitro created. Esto quiere decir que ya la creamos. Solo si queremos confirmar o si tenemos duda de que se haya creado como nosotros pensábamos, podemos colocar desk pagar árbitro. Corremos esto y nos refleja esto. Aquí podemos ver cómo está creada la base de datos, los campos que tiene, los tipos de datos que son y si admite nulos o no, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos ver que la tabla fue creada exitosamente. El segundo inciso nos indica inserción de un registro a la tabla creada en el ejercicio 1. Esto pues es con un simple insert into pagar árbitro. Esta es la tabla que queremos insertar. Y los values o los valores, para este caso usaremos el ID pago 1, fecha 27 de septiembre de 2015, para el torneo 1 y el árbitro 1. El torneo con el ID 1 y el árbitro con el ID 1. Corremos este query y pues prácticamente con esto ya tenemos insertada el primer valor. En el inciso 3, perdón, nos indica comando SQL que muestre todos los datos de la tabla del ejercicio 1. En este momento, si yo corro este select, que es prácticamente select asterisco from pagar árbitro, me va a mostrar únicamente el dato que acabamos de ingresar, la fila que acabamos de ingresar, ¿sí?
Para tener un poco más claro esto, voy a proceder a hacer la inserción de los otros de las otras 9 filas. Para eso voy a pausar el video. Bien. En este momento ya hemos insertado los 9 datos, los 9 campos, las 9 filas, perdón, que nos hacían falta. Si vuelvo a correr este select, ya me aparecen los otros 9, en total serían 10. En este caso, solo como ejemplo, los ID pagos van de 1 a 10. El ID torneo de igual manera va del 1 al 10, teniendo en cuenta de que los árbitros igual van del 1 al 10. Esto quiere decir de que el árbitro 1 solo, en este momento, solo se le pagó, digamos, del torneo en el que el torneo 1 prácticamente es un árbitro por cada torneo, ¿sí? Para estos ejemplos. A continuación tenemos el inciso 4, comando SQL que muestre solo algunos campos de la tabla del ejercicio 1. Utilizar alias para cambiar el nombre del campo. Para este inciso, pues colocamos select ID pago as número de pago. Y la otra columna que decidimos colocar es el ID árbitro as árbitro pagado. From pagar árbitro, perdón. Si corremos este query, pues nos muestra aquí el número de pago que se realizó y al árbitro al cual fue realizado este pago. Esta tabla, como no tiene muchas columnas, pues los más importantes en este ejemplo serían estas dos, y por eso decidimos solo usar estas. El inciso 5 nos indica comando SQL que filtre el resultado de los registros de la tabla del ejercicio 1 y que realice algún cálculo matemático en las columnas del resultado mostrado. Para realizar este query, colocamos select ID árbitro, ID pago. Aquí realizamos un count de los ID pagos realizados y un promedio con esta función AVG de los ID de los árbitros. From pagar árbitro, y en esta parte del where, es donde nosotros hacemos el filtrado. Prácticamente colocamos fecha pago, las fechas de pagos que estén entre el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, y los agrupamos por el ID árbitro y el ID pago. Corremos este query y prácticamente nos muestra 3 filas con el ID árbitro 4, 5 y 10. En sí, tal vez en este momento no se logra ver bien cuál es el objetivo de este query porque tenemos pocos datos, pero prácticamente este query los iría agrupando primero por el ID árbitro. Si hay más pagos al árbitro 4, los iría agrupando aquí solo si está dentro de estas fechas, ¿verdad? Y ya haría aquí el count de, por ejemplo, si al árbitro 4 se le hicieron 2 pagos, aquí iría 2, iría el promedio de estas dos cantidades, ¿verdad? Que sería igual el promedio entre los dos árbitros con ID 4. Siguiendo con el ejercicio 6, nos indica comando SQL que haga uso de 2 tablas para extraer datos. Utilizar la tabla del ejercicio 1. Aquí ya empezamos a usar las funciones join. Para explicárselos un poquito mejor, utilizamos select ID pago, fecha pago, ID árbitro, el ID del torneo, el costo del árbitro. Este costo árbitro pues no está dentro de los atributos de la tabla pagar árbitro. Por eso es que usamos este join. Pero siguiendo aquí, pues este costo árbitro partido lo nombramos como pago por partido. De la tabla pagar partido P, con esta P nosotros indicamos de que todos los atributos, todos los nombres de columnas que pusimos aquí que las antecede una P,
es de la tabla pagar árbitro. Y luego tenemos el left join torneo T. Entonces aquí es ya donde entra esta tabla. Y prácticamente la T lo que nos hace o lo que nos transmite de conocimiento es de que todos los campos que tengan una T antes son campos de la tabla torneo. Luego pues aquí ya hacemos donde hace match, donde vamos a jalar la información y le decimos de que de el ID torneo de la tabla pagar árbitro debe ser igual al ID torneo de la tabla torneo. ¿Sí? Con esto prácticamente lo que logramos obtener pues son la información de la primera tabla, de la tabla de pagar árbitro, y adicional a eso también obtenemos el pago que se le hace a cada árbitro. En nuestra tabla torneo nosotros tenemos el campo de costo árbitro por partido, en el cual nosotros colocamos el valor monetario que se le va a pagar a cada árbitro por cada partido dirigido. En cada partido en el que él esté involucrado se le va a hacer el pago. Este pago puede variar como miramos aquí. Eso ya es elección de la gente que va a organizar el torneo, decidir cuánto se le va a pagar por partido. ¿Sí? Entonces aquí pues ya tenemos un poco más de información. Ya no solamente es el torneo y el ID del árbitro, sino que también tenemos cuánto se le pagó por partido a ese árbitro, ¿verdad? En ese torneo en específico. Luego tenemos el ejercicio 7, nos indica el comando SQL que haga uso de 3 tablas para extraer datos. Utilizar la tabla del ejercicio 1. En el primero pues colocamos el ID del pago, fecha del pago, ID árbitro. Estas tablas son de la tabla pagar árbitro. Aquí ya tenemos 3 tablas, pagar árbitro, la tabla árbitro y la tabla torneo. La tabla torneo ya la habíamos utilizado anteriormente, pero en este caso la nueva tabla, digamos, es la tabla árbitro, que la decidimos nombrar o poner el alias de la letra A. Entonces, todos los campos que tengan una letra A antes de su nombre, nos indica que es información que viene de la tabla árbitro. Y en este caso tenemos el nombre, el apellido paterno y el apellido materno de la tabla árbitro. Luego tenemos el ID torneo de la tabla pagar árbitro y el costo en árbitro por partido de la tabla torneo, que es lo mismo aquí arriba, ¿verdad? En este caso, el left join, el primer left join se hace a la tabla árbitro, donde el ID del árbitro de la tabla pagar árbitro sea igual al ID del árbitro de la tabla árbitro, ¿sí? Ahí hacemos coincidir los datos y obtener la información que queremos. Y el segundo left join es prácticamente lo mismo que les explicaba anteriormente. En este caso lo estamos ordenando por el ID del pago. Corremos esto y aquí pues prácticamente ya nos da un poco más de información, aparte de tener el ID de toda la información del pago que teníamos en la primera consulta que hicimos y el torneo. Ahora ya tenemos el pago que se le hizo y ya sabemos específicamente a qué árbitro estamos pagando. Es más fácil reconocer a los árbitros por nombre que por un simple número, ¿verdad? Aquí ya podemos ir manejando la información de una mejor forma. Yo hice un segundo query porque me pareció un poco más importante saber, en este caso, la cantidad de partidos que tenemos, que cada árbitro ha pitado, y el total por la cantidad de árbitros. Entonces, en sí, los joins son los mismos. En lo único que cambia en este caso es en este count que hago por el ID de pago, que este es, pues como el nombre lo indica, es la cantidad de pagos que recibió el árbitro por partido. Bueno, aquí es la cantidad de partidos que el árbitro ha pitado, y el pago total es la cantidad monetaria por la cantidad de partidos, ¿verdad? Si, por ejemplo, el árbitro 7, que es
Máximo Salguero Martínez haya pitado 2 partidos, digamos, o haya recibido 2 pagos por pitar en 2 partidos, aquí pues se vería un 2 y pues prácticamente serían 400, ya sea dólares o quetzales, una moneda que se maneje, ¿verdad? Aquí pues pienso yo que tenemos un poco de mejor información, tal vez un poco mejor tratada para poder decidir por ya el negocio como tal. Ya diría, bueno, sí, esta información sí me es útil, ¿verdad? Siguiendo con el ejercicio 8, nos indica comando SQL que haga uso de varias tablas y de funciones de agrupación. Utilizar la tabla del ejercicio 1. En este caso tenemos la tabla pagar árbitro, la tabla torneo, la tabla árbitro, la tabla dirigir partido y la tabla partido. Aquí ya tenemos tenemos 5 tablas a la cual hacemos pues uso de su información y hacemos pues los respectivos right join, left join para que podamos hacer match y obtener la información necesaria. Aquí pues prácticamente lo que queremos lograr obtener prácticamente es conocer los torneos en los que el árbitro ha pitado y en cuántos partidos ha participado. Aquí pues tenemos el ID del partido en el que el árbitro estuvo y el pago que se le hizo. Esto es el partido en el cual el árbitro fue árbitro central. Ya me imagino que otro compañero va a explicar esto, pero hay otra tabla que es la de dirigir partido, en donde tenemos las posiciones de los árbitros. Para este ejemplo decidimos que por lo menos cada árbitro dirigiera como árbitro central en un partido mínimo, y hay otras columnas donde hay algunos árbitros que pitan o dirigen en otra posición como árbitro lateral, árbitro asistente, etcétera, ¿verdad? Pero en esta tabla, en esta información que estamos mostrando aquí, es únicamente como árbitro central. Y pues prácticamente podemos ver de que, por ejemplo, el árbitro número 5, Julián Casablanca, él estuvo en el torneo 5, en el partido número 5 y se hizo un pago de 120 quetzales. Digamos que es una moneda, que es un torneo en quetzales, ¿verdad? Entonces se le hizo este pago. Siguiendo con el ejercicio 9, tenemos comando SQL que modifique los datos de 3 campos de la tabla 1. Para esto hacemos uso de la función update. Prácticamente indicamos update pagar árbitro set fecha pago. Aquí seteamos los campos que queremos cambiar. Por ejemplo, aquí es la fecha del pago, la modificamos a 10 de mayo. El ID torneo lo modificamos a 10 y el ID árbitro lo modificamos a 6. Where ID pago sea igual a 2. Prácticamente estamos diciendo de que queremos actualizar en la tabla pagar árbitro, donde el ID pago sea 2, queremos colocar o setear estos datos, ¿verdad? Para que sea un poco más claro y podamos ver la diferencia, vamos a correr el primer query, ¿verdad? Que sería select asterisco pagar, select asterisco from pagar árbitro. Bien, en el ID pago 2 tenemos fecha 8 de febrero de 2016, ID torneo 2 y ID árbitro 2. Entonces aquí vamos a cambiar estos valores. Aquí podemos ver que se hizo la actualización correspondiente. Si corremos de nuevo este query, vamos al ID pago 2 y ya nos indica 10 de mayo 2016, que es el dato que queríamos actualizar. ID torneo 10 se cambió con éxito y ID árbitro 6 también. Para completar el update tenemos dos opciones. Tenemos la opción rollback y la opción commit.
En sí la opción rollback es para regresar, como su nombre lo indica. Si por ejemplo nos hubiéramos equivocado en un dato y queremos que la tabla o la fila regrese a la información anterior, corremos el rollback, corremos a la tabla, podemos ver de que el ID pago 2 volvió a los datos que tenía anterior al update que hicimos. Entonces, el rollback nos sirve para, perdón, para regresar información que ya sea que nos hayamos equivocado o que de un momento a otro decidamos ya no actualizarla. Entonces, al darle el rollback, regresa la información a su estado normal, a su estado anterior, digamos, a como lo teníamos. Y si hacemos otra vez el update, aquí volvemos a tener que ya cambiamos la información que deseábamos. En este momento pues ya nos cercioramos de que la información colocada o actualizada es la correcta, que no hay ningún inconveniente. Entonces hasta este momento podemos hacer commit. El commit pues lo podemos hacer ejecutando esta palabra prácticamente commit, y luego pues si nosotros venimos aquí y, y hacemos la consulta a la tabla, vemos de que igual pues ya lo cambiamos. Entonces el commit sirve para como aceptar, digamos, o confirmar sería en este caso, de que los cambios que hicimos hacia cualquier tabla, en este caso sería pagar árbitro, así que hicimos la confirmación de esa actualización. Esto pues ya cuando nosotros cerramos la sesión, cerramos la conexión a la base de datos, con el commit se guarda estos cambios. Si no hacemos el commit, si solo hacemos el update, se corre el riesgo de que la información no se actualice. Tal vez nosotros sí lo podemos ver actualizado aquí, pero ya en la base de datos como tal, si días después nos conectamos de nuevo y hacemos esta misma consulta, vamos a obtener la información errónea, información desactualizada en este caso, ¿sí? Entonces para eso es que nos sirve el update con el rollback y el commit. Luego tenemos comando SQL que borre todos los datos de la tabla del ejercicio 1. Para esto es simplemente poner delete from pagar árbitro. Si lo hacemos así como lo tenemos aquí en pantalla, pues va a borrar todos los datos. Si nosotros quisiéramos borrar únicamente un dato en específico, tenemos que poner algo así como esto, where ID pago es igual a tal campo, en este caso 2, y solo borraríamos el 2, pero como el inciso nos indica que quiere borrar todos los datos, colocamos delete from pagar árbitro. Aquí ya nos dice 10 filas fueron borradas. Si nosotros seleccionamos para ver la información, vemos que ya no hay información de esta tabla. Entonces prácticamente aquí ya hemos borrado la información. Con el delete vuelve o es necesario otra vez utilizar el rollback y el commit. Es igual si colocamos el rollback y nos vamos a la misma tabla, pues la información regresa al estado anterior, ¿verdad? A como lo teníamos antes de hacer el delete. Pero si nosotros queremos confirmar que queremos eliminar esta información, venimos aquí a la tabla, venimos aquí al query delete from pagar árbitro, y en vez de darle rollback le damos commit para confirmar que efectivamente queremos borrar la información de la tabla. Y para confirmar pues hacemos la consulta hacia la tabla y aquí podemos ver de que no hay ningún dato, ¿sí? Esto sería todo de mi parte. Aquí pues resolvimos cada query. Yo ya tenía los queries, solo los fuimos explicando para que el video no se hiciera tan largo. Prácticamente aquí están los 10 y espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.